A ver, pensemos en esto un momento. ¿Cómo es posible que un instrumento considerado humilde, casi de taberna, se convierta en la estrella de las salas de concierto más prestigiosas del mundo? Pues hoy vamos a desgranar la historia de cómo pasó, que es, en realidad, la increíble misión de un solo hombre, Andrés Segovia, su cruzada personal para darle a la guitarra una voz universal. Y para hacernos una idea de la magnitud del cambio, echemos un vistazo a este contraste. Por un lado, la guitarra en 1900, un instrumento, folclórico, para acompañar para la música de tasca. Y por otro, la guitarra hoy, un instrumento de concierto, una estrella solista que se sube a los escenarios más grandes del planeta. La transformación es que es sencillamente radical. Claro, al ver esto, la pregunta cae por su propio peso, ¿no? ¿Cómo es posible que una sola persona, provocara un terremoto así en el mundo de la música? ¿Cuál fue el secreto? ¿Qué hizo? Vale, pues para entender de verdad lo que consiguió tenemos que viajar al punto de partida. Hay que ponerse en situación. A finales del siglo XIX, la guitarra, digamos que en el mundo de la música seria era un instrumento prácticamente mudo, sin voz propia. Y es que la situación era complicada, por decirlo suave. Estaba totalmente encasillada. Para muchos era el instrumento del flamenco y poco más. O el típico acompañante para cantar algo. Pero la idea de que pudiera tener la capacidad, la dignidad, para subirse sola a un escenario de concierto, nadie, pero nadie, lo contemplaba. Y entonces, en medio de este panorama, aparece él, Andrés Segovia, de Linares, Jaén, un auténtico visionario. Y aquí viene un detalle que es absolutamente fundamental. Era autodidacta, casi al 100%. Y ojo, porque esta es una de las claves para entender su genialidad. Como no tuvo a nadie que le dijera, no, oye, eso no se puede hacer, pues su mente era completamente libre para imaginar, para inventárselo todo desde cero. Y esa fue su misión, o más bien su obsesión. Él quería literalmente rescatar la guitarra de ese rincón y ponerla al mismo nivel que el piano o el violín, que tuviera su sitio en las grandes salas de conciertos. Claro, un objetivo que en su época a la mayoría le sonaba una auténtica locura. Vale, tenía el objetivo, pero ¿cómo lo hacía? Bueno, pues su primer paso fue atacar el problema de raíz, el sonido. Sabía perfectamente que con la técnica que se usaba hasta entonces no iba a ninguna parte. Necesitaba crear algo completamente nuevo. Y aquí está su gran innovación técnica, lo que hoy conocemos como el toque de uña y yema. A ver, Segovia se inventó una forma de pulsar las cuerdas que combinaba el ataque, digamos, afilado de la uña con el toque más carnoso de la yema. ¿Y qué consiguió con esto? Pues un sonido que lo tenía todo. La calidez de la yema y a la vez el brillo, la claridad de la uña. El resultado fue una paleta de colores sonoros y una proyección que nadie había escuchado antes. De repente, ¡zas!, la guitarra tenía potencia para llenar un teatro entero. Y esto es lo que de verdad nos da la dimensión de su genio. A ver, para desarrollar esta técnica que iba a cambiar el mundo, ¿cuántos profesores de guitarra tuvo? La respuesta es increíble. 0. Ninguno. Lo hizo todo él solo por su cuenta a base de intuición y una dedicación brutal. Y es que precisamente por ser un outsider, alguien que venía de fuera, pudo romper unas reglas que ni siquiera sabía que estaban ahí. Pero, claro, no todo era la técnica. Ya tenía un sonido nuevo y potente, sí, pero se enfrentaba a otro problema, quizá incluso más grande. La guitarra clásica sencillamente no tenía repertorio. No había obras de concierto escritas para ella. Así que tuvo que construirlo él, desde los cimientos. Y su estrategia para solucionarlo fue, la verdad, brillante. Una estrategia a dos bandas. Por un lado, se puso a adaptar a los grandes clásicos, sobre todo a Johann Sebastian Bach. ¿Para qué? Pues para demostrar que la guitarra podía ser un instrumento serio, polifónico, complejo. Y por otro lado, empezó a usar su fama, que iba creciendo, para convencer a los compositores de su época. Les pedía que escribieran música nueva para él. Y vaya, si le funcionó. El éxito de esta estrategia fue total. De repente, nombres de la talla de Heitor Villalobos, Manuel María Ponce, Joaquín Turina, gigantes de la música del siglo XX, empezaron a escribir obras maestras pensadas específicamente para la guitarra de Segovia. Lo que estaba haciendo era, literalmente, crear de la nada la biblioteca de la guitarra moderna. Perfecto. Ya tenía una técnica revolucionaria y un repertorio que empezaba a ser sólido. Así que llegó el momento de la conquista. Segovia se convirtió en una especie de apóstol de la guitarra, un evangelista, llevándola desde sus inicios humildes en Granada hasta los escenarios de todo el mundo.
Y esta línea de tiempo lo resume muy bien. Fue una campaña sin descanso. Empezó con sus primeros conciertos en España, luego un hito clave, la conquista de París en 1924. Eso le abrió las puertas de toda Europa. Y de ahí el salto a América en 1928. Fue un viajero incansable, de verdad. Cada concierto era una batalla ganada para la guitarra. Y todo este esfuerzo tuvo su reconocimiento, claro. En 1981 fue nombrado Marqués de Salobreña. Y es importante que nos demos cuenta de la escala de su dedicación. Su carrera como concertista duró más de 70 años. 70 años. Pensemos lo que es eso. 70 años en la carretera, dando conciertos, convenciendo a públicos, a críticos, actuación a actuación. Es una longevidad artística que no tiene casi precedentes. Y fue, por supuesto, fundamental para que su misión triunfara. Claro, después de una vida tan larga y tan dedicada, ¿cuál es el resultado? Pues el impacto de Segovia es simplemente incalculable. Porque no es que solo cambiara la guitarra, es que cambió el paisaje de la música clásica para siempre. Hay una frase que se le atribuye a menudo, una frase un poco provocadora, que dice algo así como: tuve que rescatar la guitarra de las manos ruidosas de los flamencos. A ver, puede sonar polémico, sí, pero para entenderla bien hay que ver el contexto. Su objetivo no era atacar el flamenco, para nada. Lo que él quería era liberar a la guitarra, emanciparla de estar atada a un solo género. Quería darle una voz universal y demostrar que su potencial era ilimitado. Y su legado, hoy en día, es inmenso, y además es algo que se puede tocar. La guitarra es, sin discusión, un instrumento de concierto de primer nivel. Él creó las bases de cómo se enseña la guitarra hoy en día, y por supuesto, dejó un linaje de discípulos espectaculares como John Williams o Elliot Fisk, que han seguido su camino. Ellos se han encargado de que la voz de la guitarra nunca, nunca más vuelva a quedarse en silencio. Todo esto nos deja con una última reflexión, ¿no? Pensemos, ¿qué le debe el mundo de la música a la visión, a la terquedad casi y a la fe inquebrantable de una sola persona? La historia de Andrés Segovia y sus 6 cuerdas, desde luego, nos da una de las respuestas más potentes e inspiradoras que podemos encontrar.